El 30 de julio de 1517, un secretario italiano llamado Antonio de Beatis entró en una sala del Palacio de Coudenberg, en Bruselas. Iba acompañando a un cardenal. Era una visita protocolaria, de esas que hoy llamaríamos diplomáticas. Y en una de las salas de ese palacio, propiedad de la familia Nassau, una de las más poderosas de los Países Bajos, vio algo que le pareció tan extraño que lo anotó en su diario de viaje. Un tríptico enorme, más de 2 metros de alto, casi 4 de ancho con las puertas abiertas. Beatis no encontró palabras mejores que estas. Cosas tan placenteras y fantásticas que no se podrían describir a quien no las hubiera visto. Esa pintura es la que hoy llamamos el Jardín de las Delicias. Y lo primero que hay que decir sobre ella es lo que casi nunca se dice primero. No estaba en una iglesia. Cuando pensamos en un bosco, pensamos en condena, en pecado, en infierno. Pensamos sin darnos cuenta en un contexto religioso, un retablo, un altar. Pero esto no colgaba sobre ningún altar. Colgaba en una sala de un palacio donde la familia más influyente de la región recibía a cardenales, a embajadores, a la gente que decidía la política de medio continente. Eso cambia todo lo que viene después. El tríptico funciona como una caja. Cerrado muestra en grisalla, solo grises, sin color, una esfera transparente con el mundo dentro, en el tercer día de la creación. Todavía sin vida. Solo agua, piedra, una luz que entra desde una esquina. Pero al abrirlo, todo cambia. A la izquierda el paraíso. Dios presenta a Eva a Adán. Animales exóticos que casi nadie en la Europa de 1500 había visto nunca. Jirafas, elefantes, conviviendo en una calma que ya empieza a torcerse. Hay una roca con forma de rostro oculto, y de ella sale la serpiente que se enrosca en el árbol prohibido. En el centro la tabla que le da nombre a la obra entera. Cientos de figuras desnudas, parejas, grupos, cuerpos entrelazados entre frutos gigantes, fresas del tamaño de una persona, pájaros imposibles. Es la escena más reproducida de toda la pintura flamenca, y también la más mal entendida. Durante siglos se interpretó como una orgía, como el pecado en pleno apogeo. Hoy muchos historiadores creen que es algo más sutil, un placer que todavía no se sabe a sí mismo condenado. La gente de esa tabla no está sufriendo, todavía no. A la derecha el infierno. Y aquí Bosco hace algo que ningún otro pintor de su tiempo hizo con esa precisión. Convierte los instrumentos del placer en instrumentos de tortura. Un laúd gigante se convierte en cárcel para un condenado. Una flauta atraviesa un cuerpo. Un hombre es empalado dentro de una trompeta. La música, que en el panel central era fiesta, aquí es castigo. 3 tablas. Inocencia, placer, condena. De izquierda a derecha, como se lee un texto. Hasta aquí la lectura es la de siempre. Una advertencia moral sobre el destino del pecado. Pero hay una pregunta que esa lectura no resuelve. Y es la pregunta que de verdad importa. ¿Para quién se pintó esto? No para una congregación. No para fieles arrodillados en una nave de iglesia escuchando un sermón sobre el infierno. Se pintó, casi con toda certeza, para Enrique III de Nassau o para su tío Engelberto II, los 2 hombres más poderosos de una de las familias más ricas de los Países Bajos borgoñones. Una familia cuyo palacio era, literalmente, un escenario de poder. Ahí se recibía a la realeza, se cerraban alianzas, se organizaban los banquetes que decidían quién subía y quién caía en la corte. Y en una sala de ese mismo palacio, colgaba una pintura de casi 4 metros que mostraba, con un detalle insoportable, lo que les esperaba a quienes se entregaban exactamente al tipo de placer que en ese mismo edificio se practicaba cada noche. La música, el banquete, el cuerpo, el lujo, la fiesta cortesana. Bosco no pintó el pecado en abstracto. Pintó instrumentos musicales, los mismos que sonaban en los salones de esa familia durante sus recepciones, convertidos en máquinas de tortura. Pintó la fiesta de la que vivían sus mecenas, y la pintó como antesala del infierno. ¿Por qué encargar algo así para tu propia casa? Hay quien dice que era simplemente entretenimiento intelectual de alto nivel. Un juego visual para una audiencia culta, capaz de descifrar símbolos, alquimia, refranes flamencos escondidos en cada rincón, mientras los embajadores esperaban audiencia. Una pieza de conversación, no de devoción. Pero hay otra lectura más incómoda, que algunos historiadores han empezado a tomar en serio.
Bosco perteneció toda su vida a una cofradía religiosa estricta, dedicada al culto de la Virgen en su ciudad natal. No era un hereje ni un alquimista secreto, como se llegó a creer en el siglo XX. Era, según todo lo que sabemos, un hombre piadoso trabajando para clientes que no lo eran tanto. Y si eso es así, entonces este cuadro no es solo una advertencia general sobre la condición humana. Es una advertencia muy concreta, colgada en la sala exacta donde sus mecenas hacían exactamente lo que el cuadro condena. Imagina la escena. Un embajador extranjero espera audiencia con Enrique III de Nassau. A su alrededor, música, comida, cuerpos engalanados, el lujo de una de las casas más ricas de Europa. Y en la pared, observándolo todo, casi 4 metros de pintura mostrando a dónde lleva exactamente ese tipo de vida. ¿Lo veían los Nassau como una advertencia que les pesaba en la conciencia? ¿O lo veían como nosotros vemos hoy las calaveras en los anillos de los banqueros del Renacimiento? Un adorno macabro, una forma de decir, sabemos que vamos a morir, sin que eso cambie absolutamente nada de lo que hacemos al día siguiente. No hay ninguna carta, ningún testimonio, que nos diga cómo se sentían los Nassau al pasar cada día frente a su propio retrato moral. Bosco no dejó explicaciones, tampoco ellos. Lo que sí sabemos es que la pintura sobrevivió a su familia, y no precisamente por devoción. Pasó de herencia en herencia hasta que en 1568 fue confiscada como botín de guerra por el duque de Alba. Felipe II la compró después en una almoneda y la mandó al monasterio de El Escorial. Ahí sí, en manos de la iglesia, donde unos monjes describieron escandalizados los cuerpos desnudos del panel central. Es decir, el cuadro tuvo que esperar casi un siglo para llegar al lugar para el que, en teoría, debería haber sido pintado desde el principio. Y cuando por fin llegó a un contexto religioso, lo que encontró fue incomodidad. Quizás esa es la clave que se nos escapa. El Jardín de las Delicias nunca estuvo pensado para enseñarle nada a la gente común sobre el pecado. Estaba pensado para que un grupo muy reducido de los hombres más poderosos de su época se mirara a sí mismo durante un banquete, mientras hacía exactamente lo que la pintura condena, sin que nada de eso le impidiera seguir haciéndolo. No sabemos si funcionó como espejo o como decoración. No sabemos si alguna vez, en mitad de una recepción diplomática, alguien levantó la vista hacia el infierno de la derecha y sintió algo parecido al miedo. Lo que sí sabemos es que el lujo y la condena convivieron en la misma sala durante más de 50 años, colgados de la misma pared, sin que ninguno de los dos venciera al otro. Y quizás esa convivencia, sin resolver, es la verdadera obra. No el paraíso, no el infierno. La sala de en medio, la que existía de verdad con gente de carne y hueso bebiendo y riendo bajo una advertencia que nadie sabe si alguien tomó en serio.